Buenos días, queridos hermanos. En esta mañana especial queremos hacer un saludo a todas las mamás que están de aniversario. Damos gracias al Señor por cada una de ustedes y Dios las ha dotado de un don especial para bendecirnos, para darnos también los primeros pasos en este mundo. Y la palabra del Señor también en esta mañana nos habla acerca de una mujer que también fue mamá, tuvo sueños y deseos para sus hijos, y quiero compartir con ustedes algo muy especial. Dice la palabra del Señor en Éxodo: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. Nosotros sabemos quién era esa mujer: Jocabed y su esposo Amram. Ellos tuvieron 3 hijos: Aarón, María y Moisés. El ambiente en que Jocabed se crió no era diferente en cierta medida al de nosotros. En el tiempo que Jocabed vivió era un tiempo de esclavitud, un tiempo de encierro, pero también un culto a la carne. Los egipcios daban mucho valor a satisfacer los deseos personales. Era un mundo de muchos dioses. Habían hombres y mujeres que vivían para satisfacerse a sí mismos. Los judíos había poco compromiso con su Dios. En su esclavitud no tenían libertad para reunirse, para adorar y servir al Señor. Su trabajo pesado no le daba tiempo ni fuerza para hacer nada por Dios. En un mundo también de discriminación y de odio, los egipcios odiaban a los israelitas. Dice la palabra del Señor allí que ellos, en Éxodo capítulo 1, he aquí: el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros, dijeron los egipcios. Versículo 10: ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Ese era un ambiente de odio, de discriminación, de trabajo forzado, de castigo, y no era el mejor de los ambientes. Era un mundo conflictivo y sin paz. Había un descontento social. Hubo asesinato de los bebés varones por decreto de las autoridades. Faraón había mandado que mataran a todo niño varón, ¿cierto? Y solamente se conservaban las mujeres. No había respeto por la vida humana. Cualquier deseo perverso del hombre era legalizado. En el mundo que nosotros vivimos no es diferente a este mundo de Jocabed y Amram. Hoy en día vivimos en un mundo que satisface también a todos los deseos del hombre. Es un mundo carnal, consumista, diversión, sexo libre, deporte, indiferencia hacia Dios. Contencioso, países en guerra, descontento social, crueldad, mujeres maltratadas, diversión por doquier, pero también hay un divorcio, cierto abandono de los hijos, asesinatos de millones de bebés amparados por leyes de un mundo sin Dios. No podemos decir que Jocabed vivió en un mundo mejor que el nuestro. Y es por eso que ella también tiene que enseñarnos a través de su palabra aquí algunas cosas que hizo esta mujer. La sabiduría con que Jocabed vivió en ese tiempo nos lleva también a nosotros a considerar algo que ella consideró. Ella se negó a rendirse y no temieron al decreto de Faraón, porque había un temor más grande que al hombre, y ese temor era al Dios de Israel.
Alguien dijo por allí, algunos hombres trabajan para el presente, pero las mamás trabajan para el futuro. La vida de su hijo dependía de ella. Era una mujer virtuosa. La Biblia dice que ella preparó una arquilla y la calafateó con brea. Eso nos da a entender que era una mujer que planeó, que era inteligente, porque no era tomar una canastilla y echar a su bebé y al río. Ella tenía que considerar que el río, el agua se iba a meter por todos lados. Entonces ideó un plan estratégico. Dios la guió en el temor de Dios mismo. Era una mujer que ideó este perfecto plan. Una mujer también de fe. Cuando ella preparó todo esto, seguramente orando al Señor por su hijo, clamando a Dios por su hijo. Mientras se encomendaba a Dios, preparó para salvar a su hijo. En cierta medida ella soltó a su hijo en las manos de un Dios todopoderoso. Con dolor de su corazón puso al bebé en la arquilla. De todas las mamás que experimentaron esto allí en Egipto, fue la única que ideó un plan para salvar a su hijo. Qué hermoso es eso. Atrévete a ser diferente. Muchas mamás hoy en día viven y educan a sus hijos como el mundo lo hace. Por casualidad, no hay una intencionalidad en hacerlo. Pero esta mujer hizo algo especial por amor a su Dios y también por amor a sus hijos. Y ella mandó a su hija mayor a vigilar la arquilla. No fue y abandonó nada más, sino que ideó el plan de tal manera que María estaba por allí observando. ¿Quién iba a dudar de una pequeña que jugaba a la orilla del río? Pero había un plan especial. Ella sabría de esta manera quién iba a sacar al niño de la arquilla. La Biblia dice que la princesa, la hija de Faraón, estaba allí, fue a bañarse a las orillas del río, y cuando vio la arquilla, mandó a una de sus sirvientas a tomar qué era aquello. Y cuando la abrió, dice la Biblia, vio a un hermoso niño allí llorando. Inmediatamente ella se dio cuenta que ese niño era de las hebreas, ¿ya? Y Dios usó todo esto para también preparar un plan especial. Pero vemos en Jocabed algo que ella, ¿cierto?, había en su corazón. Confianza, esperanza en un Dios de misericordia. Y dice la Biblia que cuando ella vio a su bebé flotando allí en el río, quizá ella estaba por allí cerca, escondida, pero María, su hermana mayor, fue y también se acercó a la princesa y le sugirió algo. Jocabed tuvo que desprenderse 2 veces de su hijo. La primera cuando lo puso en la arquilla y la segunda cuando tuvo que entregársela a la princesa. Dice la Biblia allí que la princesa, ¿cierto?, cuando tomó a este niño, se acercó María, la hermana, y le dijo, le busco a alguien que se lo cuide, ¿ya? Y después trajo a la propia madre para cuidar a este bebé. La princesa confió, ella no sabía que era la mamá, pero confió en que esa persona le iba a cuidar a ese niño y además le iba a pagar. Jocabed fue visionaria al educarlo como lo hizo. Aprovechó el máximo el tiempo corto que tenía. Y ahora no tenía temor de decretos que le podían quitar a su bebé, sino que ella con intencionalidad, no sabía cuánto tiempo le iba a tomar, no nos dice la Escritura cuánto tiempo ella lo preparó, lo cuidó, lo crió, pero sabemos que a temprana edad tuvo que ir a dejarlo después en el palacio. Me recuerda también la historia de Ana, cuando intencionalmente
pidió un hijo varón y ella dijo en su corazón, si usted, Señor, me da un hijo varón, específicamente una oración específica, yo lo dedicaré todos los días de su vida para que esté en la casa de Jehová. Qué hermoso deseo, qué lindo sería que cada madre, que cada padre pudiéramos nosotros dedicar e inculcar a nuestros hijos para servir al Señor. Pero aquí Jocabed dejó ese deseo en su corazón. Dios bendice los deseos y la motivación que tienen los padres para criar a los hijos en el temor de Dios. Dios bendijo este principio, este deseo, esta motivación, ya que ahora Jocabed criaba a su propio hijo, pero también Faraón le pagó por hacerlo. Eso es bendición extra que el Señor daba a una madre temerosa de Dios. Dios se encargó de forjar con cincel de fuego los principios que Jocabed inculcó en Moisés. Tanto así que Moisés nunca olvidó aquellos principios. Aunque Moisés fue educado en el mejor de los colegios del país de Egipto. La Biblia dice en Hechos 7, 20, 22, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y lo crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obra. Moisés fue criado como un príncipe, con todos los privilegios, con las mejores educaciones. Pero hay algo muy especial. Sus maestros nunca pudieron borrar de la mente de Moisés los principios y el conocimiento del Dios verdadero. Qué triste hoy vemos a hijos que no siguen al Señor o que se desvían en el tiempo de la universidad. Por eso que es tan importante la crianza intencional de nuestros hijos cuando son pequeños, cuando están a nuestro cuidado. Jocabed nunca dejaría que eso sucediera con Moisés. Por eso que ella, con temor al Señor, con el poder de Dios, inculcó el principio del temor a Dios. Moisés seguramente dijo para sí mismo, mi mamá me enseñó lo verdadero y mejor que esto. Al fin Moisés eligió identificarse con el verdadero pueblo de Dios, con su pueblo. Él siempre supo de dónde era. Él siempre supo quién era el Dios verdadero, aunque en esa cultura había muchos dioses que no eran verdaderos. Sabemos nosotros que una madre temerosa de Dios, que una madre que ama a sus hijos, hará todo lo posible y hará todo lo mejor para sus hijos. Tenemos también el ejemplo de Thomas Edison, un científico, un inventor. Su madre se llamaba Nancy Matthews Elliot en 1800. ¿Ya? Esta mujer, cuando su hijo tenía 8 años, entró al colegio y después de 3 meses el profesor lo mandó para la casa. Tomás llegó llorando a su casa. ¿Sabe por qué? Porque venía una nota que decía, su hijo, señora, es un inútil y es improductivo. Con esa nota lo mandó a su casa. Pero ¿sabe lo que hizo esta mujer? Ella dijo, profesor, usted no comprende a mi hijo, yo lo voy a educar. Y ella lo educó de tal manera que a los 9 años, Thomas Edison empezó a leer, y fue tan amante de los libros y también motivado por su papá, que cada libro que terminaba de leer le regalaba el papá 10 centavos de dólar. Eso lo mantuvo también siempre en la expectativa de querer aprender, y nosotros sabemos que él fue el que inventó el fonógrafo, la cámara de cine y también las ampolletas incandescentes. Entonces vemos a
a unos padres con intención de que sus hijos se superen. ¿Qué ganó Jocabed con esto? Salvó a su hijo de las dos muertes, de la muerte física, de morir ahogado en el río, pero también de la muerte espiritual, porque Moisés fue un siervo, fiel profeta de Dios. En un sentido, ella le dio la vida, pero ella marcó la historia también de un pueblo, de su pueblo, los hebreos, con Moisés. Le dio la mejor educación dirigida por Dios. Tuvo el gozo de ser la madre de un libertador para su pueblo de Israel. Si Jocabed pudo alcanzar tantos logros en un mundo tan malo como el de hoy, tú, mamá, también puedes hacer lo mismo, con Dios dirigiendo tu vida, tu hogar. Entre tantas actividades hoy día, una madre, la principal tarea es educar a los hijos. Y formación, no es solamente entrega de información, sino es de formación. Esa es la tarea de nosotros como padres. Qué triste hoy en día, padres, que los hijos andan en cualquier camino. Padres cristianos. ¿Qué pasó? ¿Qué fracasó? No, Dios no falló. Somos nosotros los que hemos fallado. Por eso que padres, para usted y para mí, debemos orar, inculcar a nuestros hijos cuál es la motivación, cuál es el sentido de su vida, hacia dónde debemos dirigirlo. Por eso que la Biblia también nos da instrucciones allí. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero al no hacerlo traerá amargura y vergüenza. Proverbio 29:15 dice que traerá vergüenza a los padres, el hijo malcriado. De ahí la intención de educarlo en el temor del Señor. Padres, ¿están educando a sus hijos con este mismo principio? Si lo estamos educando para el Señor, hay bendición. Pero si no lo estamos haciendo nosotros, alguien lo está educando. Lo están educando los amigos, lo está educando el mundo y lo está educando Satanás. ¿Y sabe para qué lo quiere Satanás? Para hurtar, matar y destruir. Ninguna mamá sabia estará educando a su hijo para enviarlo al infierno. Por eso debemos clamar al Señor por nuestros hijos y poder también librarlo de este mal camino. Así que padres, madres, hagan algo especial, hagamos algo especial. Comprometámonos con el Señor para volver a los principios de educar a nuestros hijos como Dios quiere y no como el mundo los deja libremente. Seamos intencionados en dirigirlos hacia Dios. Vamos a traer alegría y también nos vamos a evitar muchas lágrimas en el futuro. Y sus hijos después se lo van a agradecer, porque es la voluntad del Señor. Que el Señor nos dé sabiduría para criar a nuestros hijos en el temor de Dios. Que el Señor le bendiga. Amén.